Vamos a continuar con el análisis de el defecto, el número de defectos por metro cuadrado en una hoja de cartón, dadas 4 variables del proceso de horneado del mismo, que son la velocidad, la temperatura de horneado, el tiempo de horneado y el turno donde se está realizando. Para esto ya tenemos aquí armado nuestro cuadrado grecolatino con las muestras como se fueron aquí ordenando según este cuadrado que tenemos. Entonces vamos a realizar ahorita en este momento la sumatoria de cuadrados para cada una de las variables. Me voy aquí al lado de la columna 3 y voy a agregar aquí f y aquí f2 entre n minúscula, que sería filas al cuadrado sobre n. Lo que voy a hacer aquí es que voy a sumar todos los elementos de la fila número 1. Voy a sumar también todos los elementos de la fila número 2 y también voy a sumar todos los elementos, o mejor dicho, las 6 muestras de la fila número 3. Lo que voy a hacer a continuación es que lo voy a elevar al cuadrado, es decir, lo voy a multiplicar por sí mismo y lo voy a dividir entre el número de observaciones, que son 6. Pues aquí voy a replicar, voy a copiar y pegar esta fórmula. En este momento voy a sacar aquí el total, que sería la suma. Voy a sacar la suma de las filas, que no es otra cosa que la suma de todos los números de defectos por metro cuadrado. Voy a también sacar la sumatoria de las filas al cuadrado sobre n y voy a hacer lo mismo para las columnas. Voy a realizar una fila que se llame columnas, donde voy a hacer la suma de las 6 muestras de esta columna que está aquí. Hago lo mismo para las otras 2 columnas y pues el procedimiento es igual. Cada una de estas columnas, sus totales, lo elevo al cuadrado y lo divido entre el número de muestras que hay, que son 6. Entonces en este caso voy a replicar aquí la formulita. Este total que está aquí, que es la suma de las columnas, me debe de coincidir con este total que ya tenía aquí yo de las filas. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a sacar la sumatoria de las columnas al cuadrado sobre n. En esta celda que me quedó aquí voy a sacar la suma de cuadrados de todas las observaciones que están pues aquí, que son las 18. Cabe recordar que tenemos 2 réplicas por cada uno de los experimentos realizados. Voy a hacer lo mismo para las letras latinas. Las letras latinas, pues tenemos 3 letras latinas que son A, B y C. Que voy a colocar una L y aquí una L al cuadrado sobre n minúscula. Entonces vamos a sacar la sumatoria de todas las letras latinas. La suma de las letras latinas, tengo que observar la posición aquí de las A mayúsculas. Entonces me doy cuenta en este cuadrado que las letras latinas, que es la A, está justamente en esta posición que yo estoy aquí señalando. Ok, la letra B, referenciado al cuadro que tengo al lado, se encontraría en esta posición. Y finalmente la letra B en la tercera fila está en esta posición. Estoy observando aquí el cuadro. Ahora voy con la variabilidad de la letra C. Sería en la primera fila, está en esta posición. En la siguiente fila está en esta posición. Y es la más sencilla porque todas las muestras están en diagonal. Voy a hacer lo mismo, lo voy a multiplicar por sí mismo para elevarlo al cuadrado y lo divido entre el número de muestras de cada letra, que también en este caso son 6. Voy a replicar esta fórmula. Al final voy a sacar la sumatoria de cada una de estas columnas. Esta primera sumatoria debe de coincidir con este total que yo tenía aquí. Y esta segunda sumatoria, la de las letras latinas al cuadrado sobre n. Voy a hacer lo mismo para lo que yo estoy llamando aquí letras griegas, que para hacerlo rápido es alfa, beta y gamma. Entonces aquí lo voy a colocar o denotar como G mayúscula. Entonces voy a ver dónde están posicionadas las alfa,
me doy cuenta que están en la diagonal principal. Por lo tanto, empiezo a sumar todas estas muestras u observaciones de la diagonal principal. Ahora voy con beta. Beta me doy cuenta que está en esta posición, que serían estas muestras, estas otras dos muestras y estas otras dos muestras. Finalmente gamma estarían en esta posición. En la tercera fila se encuentran aquí. Entonces nuevamente voy a hacer lo mismo, las letras griegas al cuadrado sobre n minúscula, y hago el mismo procedimiento, lo multiplico por sí mismo y lo divido entre la cantidad de muestras que tenía cada una, que también son 6. Voy a replicar esta fórmula y pues calculo los mismos totales. Nuevamente debe de coincidir el total de 107.8 y simplemente arrastro la fórmula. Pues ya con todos estos totales ya puedo yo calcular la suma de cuadrados de las filas, es decir, la variabilidad que le aporta el factor velocidad a toda la información. De hecho, lo más interesante va a ser que primero calcule la variabilidad total, después la variabilidad de las filas, la variabilidad de las columnas, la variabilidad de las letras latinas y la variabilidad de las letras griegas. Entonces la variabilidad total no es otra cosa que la sumatoria de x cuadrada, o la suma de cuadrados de todos estos valores que están aquí, menos, voy a abrir un paréntesis, la suma total de las observaciones multiplicadas por sí misma y divididas entre el número total de observaciones en el experimento, que son 18. Entonces esta es la variabilidad total. ¿Cómo se lee esta variabilidad total? Este mecanismo que yo utilicé es un mecanismo de fórmulas rápidas, pero lo que me está dando a entender aquí es que si cada uno de estos 18 datos los contrasto contra su media y los elevo al cuadrado, esta es la variabilidad que yo estoy obteniendo, es decir, la suma de cuadrados total es la variabilidad que yo encuentro cuando comparo contra el dato fijo del promedio. Vamos a ver de esa variabilidad cuánto se debe o cuánto es la culpa del cambio que yo hago por la velocidad. Entonces aquí sería igual a, y en las filas al cuadrado sobre n, menos exactamente lo mismo, la suma total de las observaciones al cuadrado, por eso multiplico por sí mismo y la divido entre el número total de experimentos. Entonces de los 65 puntos de variabilidad, 25, casi 26 puntos es culpa de yo estar cambiando aquí la velocidad. De hecho, me doy cuenta que es una suma de cuadrados algo grande. Preliminarmente pudiera decir yo que esta variable es significativa. Vamos a hacerlo para las columnas. Selecciono el total de las columnas al cuadrado sobre n y le resto exactamente lo mismo. La suma total de las observaciones divididas entre el número total de observaciones. Entonces aquí me doy cuenta que el hecho de que yo esté cambiando la temperatura de horneado produce un cambio o explica 0.28 puntos de la variabilidad de los 65 totales que yo encontré. O sea, pues prácticamente no explica nada. Yo podría decir que la temperatura de horneado no está siendo determinante en el número de defectos por metro cuadrado que yo estoy aquí buscando. Otra forma de entender la suma de cuadrados de cada uno de los factores es si yo calculo el promedio de la columna 1, de la columna 2 y de la columna 3. Cada uno de esos tres promedios los comparo contra el promedio global de todos los experimentos. Al contrastarlos, yo elevo al cuadrado esa diferencia y multiplico pues por 6. Estaría yo multiplicando por 6 porque tengo 6 observaciones en cada uno de los promedios. Esa sería otra forma de entender qué es lo que yo estoy aquí realizando. Es decir, estoy comparando el promedio de cada uno de los niveles contra el promedio global. Ahora voy a hacer lo mismo para las latinas. Sería igual a
Y aquí tomo el valor de las latinas al cuadrado sobre n y le resto lo mismo. La suma total elevada al cuadrado sobre el número total de observaciones, que son 18. Tampoco las letras latinas, es decir, el tiempo de horneado, parece estar siendo una variable significativa. Es muy poco, 0.5 con respecto a 65 puntos. Y finalmente el de las letras griegas sería las griegas al cuadrado sobre n, y le voy a restar lo mismo. La suma total multiplicada por sí mismo, es decir, al cuadrado, dividida entre el número de observaciones, que son 18. Son 23 puntos. Parece ser que esta variable, es decir, el hecho que yo esté cambiando mi proceso en la mañana, en la tarde o en la noche, parece decir que sí está explicando buena parte de la variabilidad que ocurre en los defectos por metro cuadrado. Quien nos lo dirá de una manera más clara es la prueba de hipótesis ANOVA. Entonces esto fue el cálculo de las sumatorias de cuadrados en Excel para un diseño experimental bajo el esquema de un cuadrado grecolatino.